La norma y el derecho. Las normas son las reglas que regulan el comportamiento humano y las relaciones entre las personas, y son necesarias para la construcción y el mantenimiento de un orden social. Se dividen en dos clases: normas formales o legales, y normas informales no escritas. Las primeras están codificadas en forma de ley y tienen un carácter imperativo, en el sentido de que su cumplimiento es obligatorio para todos los miembros de una sociedad, y su infringimiento se sanciona por parte del poder estatal. La segunda clase de normas incluye todas las reglas y convenciones culturales, morales, sociales, que aunque no estén escritas, son aceptadas por la mayoría de la población y constituyen un código de conducta. Las sociedades teocráticas. En las sociedades teocráticas, el gobernante se atribuía la representación de Dios. El faraón en Egipto, por ejemplo, no solo representaba la autoridad política, sino también y quizás principalmente la autoridad religiosa del pueblo. Con esta identificación de la política y la religión, lo mismo que de la ley y la moral, las normas de la convivencia colectiva eran realmente vagas e imprecisas. Ser y deber ser. El deber ser se integra con todas aquellas normas de conducta que prescriben como deseable determinado comportamiento. Existen muchos tipos de normas, no solo las de orden moral y religioso, sino también las reglas de urbanidad y las de trato social. Tratándose del deber ser jurídico, nos encontramos ante disposiciones de carácter obligatorio, independientemente la obligación moral que en su caso entrañe su cumplimiento. El derecho y sus características. Generalidad. El derecho, entendido como un conjunto de normas jurídicas establecidas por los órganos del Estado legalmente facturados para ello, tienen como una de sus características principales la generalidad. El principio de generalidad establece que la ley debe redactarse y expeditarse por el Poder Legislativo, procurando que sus supuestos e hipótesis almacenen al mayor número posible de sus destinatarios. Coercibilidad. El orden jurídico de un país está garantizado por el poder coactivo del Estado. Esto quiere decir que además de ser un conjunto de reglas de comportamiento de tipo general, el derecho también es coercitivo, lo cual significa que su cumplimiento puede imponerse a pesar de la oposición de los gobernados. Abstracción. La abstracción es una característica del derecho e implica que la ley puede regir la totalidad de casos que por sus elementos definitorios encuadren en los supuestos e hipótesis descritos de forma abstracta por las normas jurídicas. Heteronomía. Otra más de las características definitorias del derecho es la heteronomía. Las personas tienen capacidad para determinar autónomamente qué hacer, siempre y cuando no se afecten los derechos de terceros, es decir, de otras personas. Importancia de la moral. La moral empezó a dictar reglas de comportamiento para regular en la medida de lo posible los apetitos de los individuos. La fusión del derecho con la moral y la religión permitió controlar y regir a los hombres, lo mismo con la sanción legal para mediante la imposición de castigos por parte de autoridad religiosa. Características de la moral. Unilateralidad. La moral vive en el foro interno de las personas. De ahí hacia su manifestación exterior hay un margen muy amplio de libre determinación para decidir qué sentido debe tomar una acción humana cualquiera. El carácter unilateral de la moral significa que las personas pueden decidir, en ejercicio de su libre albedrío, si ajustan su conducta a las prescripciones de la moral o si por el contrario simplemente lo desatienden. Interioridad. La moral nace en la propia interioridad del hombre. No hay ninguna fuerza exterior que obligue a las personas a conducirse en el sentido dictado por las reglas de la moral. Al derecho le interesan las conductas. El derecho sanciona conductas, mas no pensamientos. El derecho constriñe a cumplir obligaciones jurídicas, no preceptos morales. Incoercibilidad. Obedecer o no lo que dictan las normas morales es un asunto que yace en el libre albedrío de las personas.
Las normas morales no pueden imponerse en contra y por encima de la voluntad de las personas. En esto consiste el principio de incoercibilidad de las normas morales por oposición al carácter coercitivo del orden jurídico. Autonomía. La autonomía es la capacidad humana para decidir y definir desde dentro de uno mismo y por uno mismo, con independencia y absoluta libertad qué debemos hacer y cómo debemos de ser. El libre albedrío permite indagar en la conciencia misma sobre la pertenencia de lo que se estima moral. El Estado. La definición de Estado puede variar grandemente según el horizonte temporal y geográfico que se quiera abarcar. La más amplia la interpreta como la organización política y social de cualquier sociedad, entendiendo como ello las modalidades de gestión, apropiación y distribución de los recursos. En tal perspectiva que caracteriza lo que suele definir como el Estado moderno, este se caracteriza de dos aspectos: el de ser máximo ordenamiento normativo de una sociedad, esto es la compleja red de reglas, leyes, reglamentos, provisiones administrativas elaboradas para estructurar la convivencia de los individuos. 2. El aparato legislativo, judicial y militar que mediante un cuerpo de funcionarios especializados elabora e impone dicho ordenamiento a la población que reside en el interior de las fronteras. Los orígenes. La vida en sociedad es el sello distintivo del hombre. A diferencia de otras especies, los seres humanos transitaron desde sus inicios por un proceso de cambio continuo que hizo posible la aparición de diversos fenómenos sociales, culturales, jurídicos y políticos. En el tránsito de las sociedades primitivas hacia estadios más elevados de convivencia, nos encontramos ante el surgimiento de las primeras comunidades que se dieron una organización política. En este escenario tuvieron lugar los intentos primigenios por regular, regir y ordenar un mundo cada vez más complejo. El carácter social del hombre se vio fortalecido cuando empezó a tejer alianzas en su incipiente organización política, porque entonces comprendió que sus fines particulares eran más fácilmente asequibles dentro del grupo que fuera de él. Las más variadas manifestaciones de la actividad humana fueron sufriendo los cambios que el propio acontecer histórico exigía, así como aparecieron formas diversas de organización política que pronto evolucionaron. También el derecho, la moral, la religión y en general todas las expresiones del quehacer humano sufrieron una transformación. Para establecer un orden mínimo en las sociedades, fue necesario que reglas de convivencia creadas inicialmente para regular los individuos se plasmaran en documentos que debían ser conocidos por todos para su cumplimiento. Al mismo tiempo, era preciso que existieran autoridades investidas del poder de hacer respetar tales normas. Polis y civitas. La polis griega es el ejemplo más claro de la significación de las organizaciones políticas que adquirieron en la antigüedad. Dentro de unidades territoriales pequeñas e independientes, el gobierno era una responsabilidad de indiscutible importancia, porque los asuntos públicos ocupaban gran parte del quehacer de sus habitantes. En Roma, las civitas, la comunidad urbana de los ciudadanos, se erigió en la más evidente manifestación de la organización de los poderes públicos. Roma y Grecia son los dos casos que mejor ilustran cómo, antes del Estado moderno, los hombres estructuraron sus instituciones políticas. Hubo otros pueblos que también intentaron desarrollarlas, sin embargo, la polis griega y la civitas romana son el ejemplo más articulado de organización jurídico-política de la antigüedad. La poliarquía. Al desmembrarse el Imperio Romano, no se extinguió con él la estructura centralizada de autoridad sobre amplios territorios. Aparecieron a partir de entonces las ciudades amuralladas, los reinos y formas de organización política que se enfrentaba a otros poderes, como los señoríos feudales. A partir del siglo IX, con el proceso que ausentó el feudalismo, el territorio europeo se fragmentó en un conjunto de unidades semiautónomas que constituían por sí mismas un pequeño universo dotado de instituciones políticas y jurídicas propias. La época en que brotaron múltiples centros de poder se le conoce como la poliarquía, es decir, de la dispersión de los poderes. En esta fase de la historia del hombre, los centros del poder dividido y antagónico mostraron escaso interés hacia las exigencias de los habitantes. A partir del siglo XI se manifestó la tensión y el conflicto entre el poder religioso, representado por la Iglesia Católica, y el poder de los monarcas, ambos interesados en afirmar su primacía.
El Estado moderno no fue la recta final del medievo, cuando las instituciones políticas adquirieron su definición más congruente, en respuesta a la fragmentación feudal y el desafío de la autoridad papal. Las grandes monarquías, Australia, Francia, Inglaterra y España, se empeñaron en una labor de reunificación de sus territorios basada en el mayor control, centralización y sometimiento de los poderes territoriales. En este proceso de centralización y crecimiento del poder estatal dio vida a una etapa de monarquías absolutas, precursoras en varios aspectos del Estado moderno. Nicolás Maquiavelo estudió su obra El Príncipe de la nueva organización jurídica política, que ya había desbordado los linderos de los feudos y de los reinos. Gracias a este autor, el término Estado, en el sentido de forma suprema del poder, se introdujo en el pensamiento político. En contexto, el Estado fue concebido como una organización política capaz de imponerse a cualquier otro centro de poder existente en su interior. La etapa sucesiva de maduración del Estado moderno fue la que gestó a partir de la Revolución Francesa en 1789, al perfilarse el Estado Nacional. Este surgió con varias características. Por un lado, asumió la forma republicana o limitó considerablemente los poderes de la monarquía, de manera que el fundamento del poder se despersonalizaba y tenía entonces que fincarse en constituciones escritas, ya que por otro lado se basó en la pretendida función entre Estado y nación, por la cual el primero se presentó como la expresión política de una comunidad asentada en un territorio específico y la unidad de vínculos históricos, como la lengua y las costumbres. Los elementos del Estado. El Estado tiene tanto elementos de tipo material como elementos de carácter formal. Los primeros son el territorio, la población y el gobierno, y los segundos son la soberanía, el poder y la razón del Estado. La población. La población o el pueblo es la totalidad de las personas que viven en un territorio de un Estado. La población debe definirse como los individuos que, viviendo dentro o fuera del territorio del Estado, están sometidos a la potestad de éste. El territorio es el lugar que sirve para asentar a la población y se le define como la extensión espacial donde el Estado ejerce su soberanía. Por tanto, el territorio comprende tanto la tierra como los mares y el espacio. Además, el ámbito espacial donde el Estado ejerce su soberanía, o mejor dicho, el ámbito espacial donde ejerce su potestad, la facultad exclusiva de imponer el orden legal. El gobierno. El gobierno es un conjunto de órganos que tienen como propósito cumplir las tareas del Estado. Estas se refieren a la defensa de posibles agresiones externas y la preservación de la seguridad interna, a la elaboración e imposición de derechos y obligaciones, así como las normas y sensaciones, a la educación de los ciudadanos mediante la escuela pública, a la creación y el mantenimiento de un sistema monetario y a la protección de grupos especialmente desfavorecidos de sus habitantes. Bien, podríamos decir que los gobernantes y los funcionarios tienen la limitada tarea de ejercer el poder del Estado. La soberanía. El proceso evolutivo de la organización política ha sido logro impulsado por conflictos de autoridades y poderes. Se ha dicho que antes ni la civita romana ni la polis griega pudieron dar vida a la organización estatal. Así nació la idea de la soberanía. Nos remontan hacia el latín superanus, sliperania o superominia, para referirse al poder que está por encima de todos, el poder que no reconoce autoridad superior. A partir de entonces, los reyes se llamaron soberanos y creyeron tener el derecho divino de gobernar a los individuos. El poder del Estado y los excesos que se cometieron en el nombre del derecho llevaron a los individuos a buscar la justificación del poder en otra fuente. De esta forma, la soberanía se transformó en popular, ya que los cimientos de su legitimidad se buscaron en el pueblo mismo. El poder.
El poder tiene varios significados, se puede explicar desde la óptica del sociólogo, para decir que es la capacidad de dominio de cualquier individuo o grupo. De acuerdo con esto entendemos al poder como la capacidad legal de dominio, es decir, la capacidad reconocida y autorizada para imponerle a alguna persona determinada decisión. El poder del Estado es el poder público. Es el único que obedece solamente cuando quien lo ejerce está autorizado por la ley. Razón de Estado. La razón de Estado no ha dejado de ser considerada como uno de los elementos formales de dicha organización. En términos muy generales, este elemento al Estado lo que la legítima defensa es a los individuos. Por último, la razón del Estado implica un ejercicio muy delicado de la potestad estatal. Se ubica siempre en un parteaguas que puede fácilmente inclinarse hacia los excesos o hacia la más legítima defensa de las instituciones. Por eso su ejercicio demanda mucha prudencia y mesura.